Bien, hermano, entonces estamos viendo la porción número 24, Vaikra se llama, y significa y llamó, ¿sí? Esta porción, vamos a leer el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 7. Y voy a leer el verso 1 y 2 del capítulo 1, dice, y llamó, y el Eterno llamó a Moshe, y le habló desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda al Eterno, aproximaréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Amén. Bueno, hasta ahí esta palabra. Como habíamos visto, la última porción del Shabbat pasado terminaba que ahí el primer día del mes primero inauguraron el tabernáculo, ¿sí? Y lo que nos cuenta, nos relata la porción es que al inaugurar el tabernáculo la presencia de Dios descendió, se manifestó, cubrió la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. De manera que no podían entrar porque la nube se había instalado sobre él y la gloria del Eterno había llenado ese lugar, ¿sí? Y bueno, final feliz, digamos, después del pecado, en donde la presencia de Dios se había alejado del campamento y estuvo varios meses afuera. Inclusive, bueno, en primera instancia Dios había hablado de no ir más, de no acompañar más al pueblo, de mandar un ángel, ¿sí? Pero Moisés clamó, oró, de que, bueno, de que si Dios no iba en medio del pueblo, que no lo haga mover de ese lugar, ¿no? Entonces estuvo intercediendo Moisés fuertemente y allí fue que en la segunda vez que él sube a la montaña, los segundos 40 días que está, Dios le da la revelación del tabernáculo. Era la forma en que la presencia de Dios iba a ser restaurada, ¿sí? Con un grupo de gente dedicada al servicio, a las ofrendas en el tabernáculo. Esto haría que, bueno, que la presencia de Dios volviera y permaneciera en el medio del campamento. Y bueno, así fue. Veíamos ahí al final del libro de Éxodo cómo este tabernáculo fue restaurado. Y ahora estaba meditando en esto, ¿no? En esta nueva etapa, en esta, bueno, digo nueva etapa porque nuevo ciclo en donde venimos estudiando la Torá y siempre hablamos de las leyes, ¿no? Siempre hablamos más de las leyes o los mandamientos y no, obviamente no queremos restar importancia, pero en este enfoque, en esta oportunidad estaba analizando, ¿no? la importancia de la presencia de Dios, ¿sí? O sea, las leyes de Dios y la importancia de la presencia de Dios, que van de la mano, van juntas, deben ir juntas, ¿sí? Porque si tenemos la ley pero no tenemos la presencia de Dios, con nuestra fuerza, no sé, sin la presencia de Dios no podemos, amén. Y tampoco podemos separar y otros que por ahí quieren solamente piensan en la presencia de Dios y como que no tiene nada que ver con las leyes, ¿no? Entonces quieren, o como algunos dividen los tiempos, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, el tiempo, no sé, dividen todo el tiempo creo que en 6 dispensaciones, que es la teología del dispensacionalismo, en donde, bueno, dice el tiempo de los patriarcas, el tiempo de la ley, el tiempo de esto, el tiempo de la gracia, ¿sí? Pero, bueno, quería marcar esto, hermanos, que no podemos separar la presencia de Dios de las leyes de Dios. Necesitamos, vemos aquí que este pueblo necesitamos la presencia de Dios en el medio, ¿sí? Entonces, en esta ocasión quiero hablar
de este llamado, ¿no? Este llamado que Dios le hizo a Moisés. Y algo interesante que nos dice aquí, estaba leyendo que cuando dice acá, y el Eterno llamó, ¿sí? Vaikra, bueno, hay dos formas de decir llamar o llamó. Pues se puede decir Vaikar, que significa llamado casual, y Vaikra, que es la que está aquí en esta ocasión, que significa llamar con amor. O sea, esta palabra que está acá, Vaikra, es una palabra que implica de que tiene una connotación de que Dios, el llamado que Dios le hizo a Moisés fue un llamado con amor, ¿sí? Esto llama la atención porque, bueno, en el marco de lo que le venía diciendo, en donde la presencia de Dios fue restaurada al medio del campamento, inclusive, bueno, vamos a ver que más adelante que los levitas cumplen una función como de muro o de barrera de protección para que no cualquiera pueda ingresar a la zona donde está el tabernáculo, donde está, no cualquiera o en cualquier momento va a poder ingresar, sino que los levitas están como para cumplir un muro de separación entre donde la presencia de Dios se manifestaba en mayor grado y el campamento. Entonces, imaginemos esto, que el pueblo veía la presencia de Dios que estaba manifiesta ahí en el medio del campamento y estaban los levitas como una especie de muro protector rodeando el tabernáculo y la presencia de Dios se hizo algo deseable, digamos, algo muy anhelado. El pueblo quería acercarse a esa presencia, mas no podía, o sea, no podía hacerlo porque estaban los levitas rodeando ese lugar, ¿sí? Entonces, pero podía hacerlo a través de llevar diferentes ofrendas. Y es ahí donde, bueno, podemos ver que bueno, entonces Dios habla, si alguno quiere presentar una ofrenda, entonces empieza a relatar cómo deben ser esas diferentes tipos de ofrendas, ¿no? Y bueno, leía que, bueno, está la ofrenda voluntaria, está la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, diferentes ofrendas que Dios va a determinar cómo debe proceder de acuerdo a las diferentes ofrendas. Pero, para cerrar la idea que quiero compartir, que veamos, es que Dios llama con amor a Moisés para hablarle este tema de las ofrendas, que es la forma en que las personas, el pueblo, va a acercarse a Dios. Entonces, bueno, quería ver, por ejemplo, ofrenda en hebreo, bueno, es corbán, la palabra que está aquí, ofrenda, en el verso 2, donde dice, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda, está la palabra corbán en hebreo, ¿no? Que significa aproximar, acercar, puesto que a través de traer el sacrificio uno se aproxima a Hashem. Los corbanos usualmente son de animales y en toda persona hay también un alma animal, del que derivan todos los malos rasgos de carácter. La Torá está enseñando que en adición a traer un animal como corbán, cuando un hombre desea aproximarse a la divinidad, entonces debe traer una ofrenda de él mismo, debe refinar sus instintos animales en su interior, trayéndolos próximos a Hashem. ¿Sí? Entonces, redondeando un poquito la idea del versículo, de los versos 1 y 2, es que Dios llama a Moisés con amor para hablarle acerca de las ofrendas, para explicarle cómo el pueblo tiene que hacer para acercarse a él, porque el Eterno tiene un anhelo, un deseo de que su pueblo
quiere acercarse a él. Entonces le está mostrando este amor, este deseo, ¿no? Este llamado amoroso que Dios le hace a Moshe. Está evidenciando que Dios desea que nosotros nos acerquemos, pero que lo hagamos con formas. Hay forma de acercarse, ¿sí? Dice, aproximaréis vuestra víctima de animales. Entonces, bueno, por un lado está el llamado y el deseo de Dios de que nosotros nos acerquemos. Por otro lado está establecido que para poder acercarnos debemos acercarnos con una ofrenda, ¿sí? Y esa ofrenda eran ofrendas de animales, y lo que quería compartir ahora sí, pero después vamos a ir profundizando, es que cuando hice aquí animales, noté un comentario que tenía por acá, quiero leer. Recién les leía este comentario, que la Torá está enseñando que en adición a traer un animal como corbán, cuando un hombre desea aproximarse a la divinidad, entonces debe traer una ofrenda de él mismo, ¿sí? Entonces el animal representa a uno mismo. Entonces voy a leer este comentario. Dice, la persona peca debido a una falta de conocimiento. Como enseñaron nuestros sabios, la persona solo peca debido a que ha sido dominada por un espíritu de locura. Para rectificar este conocimiento restringido, el ofensor debe llevar un sacrificio animal, reflejando el hecho de que los animales carecen de conocimiento. De esa manera, demuestra que está dispuesto a sacrificar sus tendencias animales, ¿sí? La Torá reitera, Mikem min habehema, de ustedes, del animal, ¿sí? Pues el sacrificio debe ser del animal interior de las características más bajas de la persona. Si traes un sacrificio del animal, merecerás ser clasificado como hombre. Entonces, una palabra, cuando, en definitiva, si Dios nos llama y necesitamos acercarnos, debemos preguntarnos, bueno, eso, lo cual ya nos da la pauta de que nosotros estamos a una distancia y necesitamos estar más cerca de Dios, ¿sí? Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos aleja de Dios. Y lo que nos aleja de Dios son nuestros pecados, ¿sí? De eso es interesante ver de que Dios, por amor, cuando el hombre Adán y Eva pecó, Dios tomó distancia, por así decirlo, por amor. La misma distancia que estaba queriendo tomar cuando, después del pecado del becerro de oro, le dijo a Moisés, yo no voy a ir con el pueblo porque van a terminar muriendo todos, porque, o sea, a ver, estando la presencia de Dios manifiesta, y el pueblo, si el pueblo al ser inconstante, al ser cambiante, que de un día para otro dice sí, haremos y obedeceremos, y cuando Dios le dice no te da imagen, sí, haremos y obedeceremos, y en menos de 40 días ya estaban haciendo esa imagen, adorando a otros, lo que ya habían dicho que no iban a hacer. Y un pueblo así de doble ánimo que se cambiaba, lo que iba a provocar es que si estaba Dios en el medio iba a provocar la muerte, ¿sí? Del pueblo. Entonces Dios, como una vez escuché que Dios se ausentó, su presencia manifiesta. O sea, Él está, pero su presencia manifiesta es como que Él se alejó del ser humano por misericordia para que no sea destruido. Si su presencia estuviera manifiesta, nosotros no podríamos tolerar la santidad de Él. Entonces, esta historia de amor nos muestra que Dios se ausentó para para darle al hombre, a la mujer, un tiempo de poder recapacitar y volver y rectificar sus malos actos. Y entonces ahí, una vez que la persona se purifica, pueda acercarse en un acto voluntario, ¿sí? Entonces,
el llamado de Dios está, la forma de acercarnos es a través de una ofrenda. ¿Y qué debemos ofrendar? Debemos ofrendar al animal, que justamente el animal representa esos actos que uno comete, actos que, como decía ahí, que el comentario que leía recién, la persona peca debido a una falta de conocimiento. La persona solo peca debido a que ha sido dominada por un espíritu de locura. Y bueno, este espíritu de locura es como que es como actúa como un animal, ¿sí? Un animal que solamente se lleva por impulsos, ¿sí? Entonces, y bueno, ahora vamos a leer algunos textos. Entonces, ¿de qué se trata la ofrenda? Que o nosotros, cada uno de nosotros debemos sacrificar, debemos entregar en sacrificio esa parte animal nuestra que nos hace actuar sin conciencia, sin entendimiento y nos hace alejar de nuestro Dios. Pero, como le decía, el enfoque que quería compartir en este día es el poder que nosotros podamos vislumbrar como el pueblo de Israel, que veía la presencia de Dios ahí en el medio del campamento y anhelaba acercarse, anhelaba estar más cerca. Veía, ustedes ven que hay gente bueno, que quería estar, ¿no? Quería está, por ejemplo, la rebelión de Coré, bueno, él anhelaba estar más cerca, quería un cargo para estar más cerca de ahí, ¿no? Entonces era un lugar muy codiciado, no sería la palabra, sino que era, todos querían estar ahí, pero habían ciertos requisitos. Había que, digamos, entregar la parte animal nuestra, ¿no? Entonces esto es un poquito muy interesante. Pero no obstante, a pesar de que nosotros fallamos, hemos pecado muchas veces y fallamos, la para allá empieza con esta palabra y el Eterno llamó a Moshe, ¿no? Lo llamó y como le decía, este llamado es esta palabra Vaikra tiene una connotación de que llamó con amor, llamó con amor, con anhelo. El Eterno anhela, como dice una palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, hermano, quería compartirles, si bien acá están relatadas las leyes de la ofrenda, el hecho está de que nosotros las ofrendas son para acercarse. Queremos acercarnos a la presencia de Dios, ¿sí? Siempre lo digo, no sé, algunos quizás deben estar cansados que siempre relacione esto con Romanos capítulo 12, que dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. En otra versión decía que equivale al culto en el templo, ¿sí? Entonces, nosotros, ahí lo dice Pablo, lo que nosotros estamos sacrificando es la parte animal nuestra. Y en definitiva, esa distancia que nosotros, la única manera de acortar esa distancia que nos separa de la presencia de Dios es que nosotros podamos sacrificar. Pablo en una parte decía, cada día muero, ¿sí? Cada día muero. Entonces, cada día nosotros podemos ir entregando, poniendo en el altar esa parte animal nuestra para poder estar más cerca de Dios. Porque, hermano, en definitiva, como decía, tan importante como las leyes son la presencia de Dios. Necesitamos, hermano, querer estar cada día más cerca de la presencia de Dios. Al igual que el pueblo de Israel, al igual que Moshe oró, clamó, intercedió por el pueblo a toda costa como sea. No nos muevas de aquí si tu presencia no va con nosotros. Y una vez que la presencia de Dios está ahí, queremos acercarnos cada día más y más. Y por nada queremos que la presencia de Dios se vaya al campamento. Por eso, cuando en el campamento había alguien que estaba impuro, bueno, preferir que ese alguien salga del campamento
y lleve un proceso de purificación afuera, y no que haya un pecado colectivo o una situación de impureza colectiva en el campamento y la presencia de Dios tenga que irse, porque no queremos que la presencia de Dios se vaya del campamento. Es preferible que una persona que está mal o que tiene que corregirse salga fuera del campamento, corrija, pero que no se vaya a la presencia de Dios, ¿sí? Bueno, entonces quería hablar de estas tres partes: el llamado de Dios, las ofrendas, que son la forma en que nosotros nos acercamos. Vamos quitando los obstáculos o aquellas cosas que nos alejan, ¿sí? Como dice Romanos, creo que 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Entonces, lo que nos separa, lo que nos aleja es el pecado, nos aleja de la gloria de Dios, y nosotros queremos estar cada vez más cerca, porque Dios nos llama y nos busca con amor. Pensando en este llamado, ¿sí? En este llamado, dice Génesis 3:9, pero el eterno Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Sí? Ahí fue la primera vez que dice que Dios llamó al hombre. Dios llamó al hombre en Génesis 3:9, ¿sí? Este llamado se produce exactamente, bueno, después de que el hombre desobedeciera a Dios, la primera vez que desobedece a Dios. Y también en esta ocasión, me vino a la memoria, ¿no? Me cruzó este pasaje cuando estaba pensando en esto. También busqué en el hebreo y vi que cuando dice acá, pero el eterno Elohim llamó al hombre. Cuando dice acá llamó, también está la palabra Vaikra, o sea que llamó con amor, ¿sí? Ahí vemos ya en Génesis 3:9 que Dios, el eterno, llamó con amor al hombre. Acá, cuando tenemos la palabra hombre en hebreo, en Génesis 3:9, la palabra es Adam. Adam. Y también la vemos en esta porción, acá en estos versos que leí, 1 y 2, en el verso 2, puntualmente dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros, cuando leemos acá la palabra alguno, ¿sí? Bueno, no veo en mi pantalla, pero quiero corroborar acá, cuando vemos en el verso 2 dice, cuando alguno de entre vosotros, la palabra alguno se traduce de la palabra Adam en hebreo, ¿sí? Entonces, justo estaba leyendo, viendo una enseñanza estos días que decía que cuando dice hombre, perdón, quería corroborar acá, claro, Adam, bueno, es el nombre que tuvo Adam, ¿sí? Pero Adam significa raza humana, ¿sí? Adam habla del hombre y de la mujer. Para decir masculino o femenino está otra palabra, otras dos palabras, creo que era ish y isha, algo así creo que. Pero cuando utiliza la palabra Adam, está hablando de la raza humana, ¿sí? Inclusive hombre y mujer. Entonces acá lo interesante, yendo al versículo 2 del Levítico, capítulo 1, dice: cuando alguno de vosotros presente una ofrenda, si bien dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros, ¿sí? Entonces, alguno está hablando Adam, cuando un ser humano, ¿sí? Recordemos que en el pueblo de Israel había una multitud mixta de personas que salieron juntamente con ellos de Egipto. Por lo tanto, estaban los hijos de Israel, digamos, del linaje de las 12 tribus, pero también habían otras personas que estaban ahí. Por eso dice, cuando un Adam, cuando un ser humano de vosotros presente una ofrenda. Te quiere decir que las ofrendas, el acercamiento no está limitado
a los hijos de las 12 tribus, solamente a los hijos de las 12 tribus de Israel, sino que esto, el poder acercarse o acercarse a Dios está abierto para todo Adán, ¿sí? Para todo ser humano. Cuando alguno de vosotros presente una ofrenda. Entonces, volviendo al llamado de Dios, que menciona en Génesis 3.9, Dios llamó al hombre. Esta palabra Vaikra es que Dios llamó con amor, ¿sí? En aquella ocasión vemos que el hombre, luego de haber pecado, la primera reacción que tiene es buscar esconderse de la presencia de Dios. Esconderse porque, bueno, se le abren los ojos, no sé, la culpa, y lo primero que atina el hombre es a esconderse, alejarse de la presencia de Dios, y eso sigue siendo así hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el pecado que hace nos aleja, nos va alejando de Dios, y si el hombre persiste en ese alejamiento y ignorando el llamado de Dios, empieza un camino de proseguir en ese alejamiento, cada vez más lejos de Dios, dándole la espalda a Dios, caminando en una dirección opuesta en donde se aleja día a día de Dios. Por eso también, justamente, Teshuvá, que se traduce como arrepentimiento, significa retornar, ¿sí? Retornar, que significa de que lo contrario, acercarnos, ¿sí? Y Dios, en esta instancia, en donde el hombre pecó y se está escondiendo, Dios llama al hombre con amor. Esto es muy importante, que Dios llama al hombre, llama al Adán, ¿sí? Al ser humano, a la raza humana. Dios llama con amor, llama con amor. Y Dios tiene interés en poder reanudar, restaurar la comunión con nosotros. Amén. Entonces, hermano, esto nos revela un montón de cosas que, así como en el principio Dios llamó a Adán, a la raza humana, a Adán y a Eva, con amor, así también cuando le va a dar este mensaje a Moshe también lo llama con amor, de una manera, entiendo, dando a entender de que al usar esta palabra que Dios anhela el retorno de sus hijos, anhela el retorno, anhela que nosotros tengamos esta actitud de no alejarnos, sino de venir en camino hacia su presencia y amemos su presencia y anhelemos acercarnos cada vez más a Él. Entonces, bueno, quería dejarle este sentir, hermano, en este tiempo, que nosotros podamos anhelar la presencia de Dios y podamos anhelar acercarnos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el acercarnos? De que día a día nosotros podemos ir viendo aquellas cosas que nos alejan. Recuerden que si Dios toma distancia o hay una distancia entre nosotros y Dios, es justamente que de parte de Dios, que por amor, ¿no? Porque justamente nuestras impurezas, al acercarnos a la presencia de Dios, nos haría daño, porque Dios es santo, ¿sí? Dios es santo. Y entonces, bueno, no confundamos esto, justificación, con santificación, ¿no? Que santificación es algo que se va apartando de lo impuro, va apartando de lo común, va apartando para estar cada vez más cerca de Dios, para ir acortando esa distancia, ¿no? Ir, de alguna manera, día a día nosotros vamos haciendo, como dicen romanos, vamos entregando al animal en el altar y vamos acercándonos cada día más, ¿sí? Meditando en esto, en estas distancias que a veces hay entre nosotros, estaba meditando, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero yo, quizás nosotros pensamos que solamente aquellos que viven
lejos de Dios, que no conocen a Dios, que no conocen la Torá, que no conocen la Escritura. Bueno, ellos son los que están lejos de Dios. Pero quería mostrar aquí en la Escritura, por ejemplo, bueno, vi varios casos de personas que menciona que estaban lejos, cerca, medianamente cerca o medianamente lejos. Y bueno, por ejemplo, Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces, una persona que, bueno, conocía la escritura, una persona que conoce, está en el culto, va se congrega periódicamente, va, canta, hace todos los ritos, cumple todo lo que tiene que cumplir, pero su corazón está a kilómetros de distancia. Entonces, hermanos, debemos acercarnos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el perfil de una persona que está activa, hace, guarda, va y viene se congrega, ora, hace todo lo que en teoría lo mínimamente, digamos, que hay que hacer, pero su corazón está lejos. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, de que no seamos, este es un riesgo, un peligro que corremos todos, ¿sí? De no nos engañemos a nosotros mismos de pensar que porque nosotros ya tenemos un cierto nivel de conocimiento de la escritura y periódicamente o mal que mal, alguna vez que otra vez oramos, alguno podría decir yo, bueno, tan malo no soy, ¿no? Entonces, tan lejos no estoy, ¿no? Pero fíjate que acá Dios le está reclamando que en cuerpo estaban cerca haciendo muchas cosas ritualmente, pero su corazón estaba lejos. Entonces, hermano, debemos anhelar cada día ese acercamiento y anhelarlo de corazón, ¿sí? Tengo otro caso, por ejemplo, bueno, los hombres que subieron al templo a orar, ¿no? Entonces dice que estaba uno que dice, esta enseñanza de Yeshua la dice, algunos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, ¿no? Entonces le dijo esta parábola que dos hombres subían, un fariseo y un publicano al templo a orar, ¿no? Entonces, bueno, la oración es una de las formas en las que nosotros nos acercamos a orar. Pero aún en la forma de orar nosotros podemos estar a kilómetros de distancia, estamos orando, pero no nos acercamos. ¿Cuándo? ¿En qué caso? Aún orando, nos es imposible acercarnos a Dios. En este caso, cuando confiamos en nosotros mismos como justos, ¿sí? Y si le agregamos el condimento que menospreciamos a otro, como mirando de arriba abajo al otro con menosprecio, olvídate, está a kilómetros de distancia. Dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano a distancia, ¿no? Entonces el publicano entendía que estaba lejos y que quería acercarse, ¿no? Y no confiaba, obviamente no confiaba en sí mismo, sino que tenía otra actitud. Y el publicano dice que aún no querían ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, bueno, acá me acordaba de esta, para poder acercarnos, que debemos quitar el orgullo, debemos quitar la confianza, o sea, sentirnos realizados por lo que hacemos, porque ya cuando sentimos que sabemos, en realidad no sabemos nada, entonces cuando nos creemos algo, entonces ahí ya estamos a kilómetros de distancia, estamos lejos de Dios, hay una barrera que nos separa. Hay un proverbio que dice que
que Dios mira de lejos al altivo, ¿no? Dios mira de lejos, como dice acá Yeshua, ¿no? Yeshua mismo lo dice, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este hombre que quizás se acercaba adelante tuyo y oraba con orgullo, sus oraciones no eran aceptadas, mientras que el otro que a distancia intentaba acercarse, pero con humildad, con arrepentimiento, dice que Yeshua que bajó justificado, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras a tener en cuenta de no confundirnos el conocimiento, o nunca debemos confiarnos en nosotros, en lo bueno que hayamos logrado, porque por más cerca que hayamos llegado, debemos entender que aún todavía nos falta mucho y queremos estar más cerca. Amén. Entonces, como queremos estar más cerca, nunca debemos dar por sentado que ya está, ya somos los mejores. No, siempre tenemos que ir por más. Amén. Bueno, otros casos que tenemos aquí en la palabra que he visto. Bueno, un escriba que vino a Yeshua y le dijo, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Uno de los escribas, estoy leyendo Marcos 12:28, uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, mayor que estos, no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo, maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, mire, con solo entender esto, si este escriba reconocía, ¿no?, que lo más importante y más que cualquier sacrificio y holocausto es amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Eso ya te hace no estar lejos, ¿sí? Entonces, si nosotros abrazamos esto y buscamos practicarlo, no es suficiente con entenderlo y creerlo, pero ya un buen acercamiento, ¿sí? Un buen acercamiento. Quería poner como buen ejemplo aquí en los evangelios, dice así, a ver si ustedes la sacan a ver quién fue este personaje. Dice, pero viendo de lejos a Yeshua, corrió y se postró delante de él. Pero viendo de lejos a Yeshua, corrió y se postró delante de él. Este hombre, sí, bueno, acá no era, este hombre no era un fariseo, no era un escriba, no era un conocedor de la escritura, era quizá una persona que en el estado, como dice acá, dice viendo de lejos, o sea, porque esta persona no estaba solamente lejos a distancia física, sino que estaba lejos en una oscuridad, en una prisión de oscuridad terrible, pero aún así este hombre logró acercarse a Yeshua, y la gracia de Dios lo alcanzó de una forma poderosa para un cambio tremendo, ¿sí? Y estoy hablando del endemoniado gadareno, ¿sí? El endemoniado gadareno tenía una legión de demonios adentro, pero dice que cuando lo vio a Yeshua lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a voz le decía a Yeshua, ¿qué tiene que ver conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que Dios que no me atormente. Obviamente eso lo hablaban los demonios que estaban. Y bueno, finalmente cuando este hombre es libre, bueno,
los demonios piden salir, hay un hato de cerdo y fueron al hato de cerdo y estaban en un acantilado y bueno, los cerdos se precipitaron por por ese lugar y se tiraron al mar y murieron, ¿sí? Por lo cual las personas de la región no quisieron que Yeshua siguiera ahí, ¿no? Entonces, dice el verso en Marcos 5:17, entonces comenzaron a rogarle a Yeshua que se retirara de sus contornos. Se pidieron la lejanía de Yeshua. No obstante, el único, que quizá era el más loco, el peor de todo que estaba ahí, que fue el único que vino y se acercó, ¿sí? Fue libre, ¿sí? Y nos cuenta este relato maravilloso que este hombre, por eso pongo este ejemplo maravilloso, ¿no? De que aquel el que peor estaba en ese lugar, dice que este hombre andaba en los sepulcros, muchas veces lo ataban con cadenas, andaba dando alaridos, hiriéndose con piedras, y nadie lo podía dominar, ¿no? Él tenía su morada entre los sepulcros y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadena. Pero este hombre que se acercó y se postró ante Yeshua, ¿sí? Fue libre en esta ocasión, fue libre, ¿no? Entonces este acercamiento trajo esta gran liberación y aunque las personas al ver que los cerdos se murieron y todo esto, tuvieron temor y le pidieron a Yeshua que se retire, pero este hombre estaba en esta región de Cápolis que luego Yeshua le dijo, ve y cuenta le dijo, ve a tu casa a los tuyos, verso 19, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, que Decápolis eran 10 ciudades, cuán grandes cosas le había hecho Yeshua y todos se maravillaban. Luego de un tiempo cuenta que este hombre fue un agente de Dios y llegó a los pies llevó el acercamiento a Dios a mucho pueblo en aquel lugar, ¿no? Entonces este fue un instrumento de Dios, fue un testimonio poderoso. Y todo comenzó con una persona que corrió y se postró y se acercó, ¿no? Entonces qué interesante, ¿no? Que por un lado vemos aquí en el Evangelio, vemos gente erudito de la palabra, por eso no debemos confiarnos en esto, hermanos, ni que que no sea el caso nuestro, el caso de Isaías, como decía, ¿no? Que este pueblo de labio me honra, pero el corazón está lejos de mí. Que en este tiempo, que cada uno de nosotros podamos buscar esa cercanía constante, esa cercanía constante. La cercanía de hace 5 años que tuvimos, hoy ya no alcanza, ¿sí? Debemos avanzar, debemos seguir avanzando, debemos seguir buscando estar cada día más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Debemos anhelar estar cada día más cerca de su presencia. ¿Amén? Y miren, quería, por ejemplo, Mateo 26:58 dice que, bueno, esto siempre me quedó, ¿no? Más Pedro le seguía de lejos, esta frase, más Pedro le seguía de lejos. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Yeshua fue prendido cuando lo entregó Judas, ¿sí? Cuando fue tomado, llevado por los soldados, dice que Pedro empezó a seguir de lejos a Yeshua, ¿no? Y luego fue un momento de dura prueba, luego negó a Yeshua con maldición, luego lloró amargamente todo eso que pasó. Y bueno, esto también nos enseña que cuando nosotros empezamos a seguir de lejos, ¿no? Meditamos en esto, ¿no? No debemos dejar que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas, o dicho de otra manera, debemos en este tiempo esforzarnos para acercarnos cada día. Para ello, entonces, hermanos, tenemos todos estos casos que hemos leído. No debemos dejar que la confianza en nosotros mismos nos engañe. No debemos creernos superiores a otros. No debemos
dar lugar a la altivez, porque Dios mira de lejos al altivo. Y teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Y como este otro que le dijo, no estás lejos del reino de Dios, entender de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para verdaderamente estar acercándonos constantemente, cada día más, cada día más. Hablando un poquito de la ofrenda, ¿sí? En Salmo 51, 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es oración de David, Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento, después de haber pecado, cayó en adulterio, después de haber asesinado al marido de Betsabé, se produce esta oración de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, es tremendo que Dios nos da a cada uno de nosotros diferentes oportunidades para que si hemos pecado, podamos pedir perdón, podamos hacer un sacrificio. Acá lo dice, el sacrificio de Dios en el espíritu quebrantado. Y eso es el sacrificio que Dios quiere ver, el sacrificio del corazón, ¿sí? El corazón contrito, humillado, acercándose, buscando el acercamiento, ¿sí? Entonces poniendo, si bien, bueno, en este tiempo de David estaban los sacrificios en el templo o en el tabernáculo, hoy no está el templo, pero sabemos que de alguna manera el sacrificio que era por el pecado, que era una figura de lo que el Yeshua haría por nosotros al morir en la cruz, está hecho. Entonces el sacrificio expiatorio está hecho, hermano, por medio del Cordero de Dios, que es Yeshua. Y ahora en verdad todo lo que nosotros necesitamos es tener este espíritu quebrantado, este corazón contrito, humillado, el cual Dios dice que no desprecia. Amén. Y entonces a tener muy en cuenta a todo esto si realmente queremos estar en un constante acercamiento. Hablando un poquito de lo que mencioné hoy de qué debemos sacrificar, qué animal. El animal que debemos sacrificar somos nosotros mismos, ¿no? Porque como leía hoy este comentario de que el pecado es un acto animal, ¿sí? La persona solo peca debido a que ha sido dominada por un espíritu de locura. Para rectificar este conocimiento restringido, el ofensor debe llevar un sacrificio animal reflejando el hecho de que los animales carecen de conocimiento. De esa manera demuestra que está dispuesto a sacrificar sus tendencias animales, ¿sí? Si traes un sacrificio del animal, merecerá ser clasificado como Adán, ¿sí? Bien, como ser humano. Entonces, estaba mirando que en esta, por ejemplo, me vino a la mente este pasaje, Salmo 32:9. No sé, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, todo esto es para pensar, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros nos acerquemos a Dios? Porque bueno, hay veces que hay personas que tienen que pasar algo malo, tiene que haber alguna situación, alguna crisis, alguna situación difícil, complicada, entonces ahí la persona tiene a decir, a buscar a Dios, buscando ayuda, ¿no? Por eso el Salmo 32:9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sino que debemos tomar la iniciativa de sacrificar ese animal, ¿sí? Sacrificar el animal y acercarnos a Dios,
acercarnos a Dios. Por último, quería leer algunos textos de esta misma porción que habla algo que refleja un poquito esto, ¿no? En Levítico 4:13 dice, si por inadvertencia toda la asamblea de Israel peca, o en otra versión dice, déjenme leerla a ver, si la que peca inadvertidamente, ¿sí? Entonces tenemos la palabra, si es toda la congregación de Israel la que comete error, ¿sí? Un pecado inadvertido, ¿sí? Es la palabra que utiliza. Entonces vemos acá, va a relatar el capítulo 4 varios casos de pecado inadvertido, ¿sí? Entonces dice, si por inadvertencia toda la asamblea de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación. ¿Qué está diciendo acá? Que si toda la asamblea peca, pero no se da cuenta que está pecando, pero ha transgredido alguno de los mandamientos del Eterno respecto a cosas que no se deben hacer resultando así culpables. Verso 14. Cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo, una ofrenda por el pecado, y lo conducirán delante del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí nos muestra de que justamente como les estaba diciendo, que obviamente está aquel que practica el pecado ávidamente, sin temor alguno, sin temor de Dios, sin remordimiento de nada, ya lo que está a la clara, ponerle que mata, roba, hay cosas que son muy alevosas que obviamente a una persona sin fe, sin Dios, sin tener ni una espiritualidad, sabe que eso está mal, ¿sí? Hasta la sociedad lo va a juzgar mal, ¿sí? Está mal. Pero hay cosas que no son tan obvias quizás, que están mal. Pero quiero que veamos esto en relación con lo que les leía de que la persona peca por falta de conocimiento y en eso es comparable al animal, que lo hace sin, muchas veces nosotros, aún conociendo lo que es malo, conociendo un poquito más la palabra, digo un poquito más porque nunca vamos a terminar, nunca podremos jactarnos de que ya conocemos todo, pecamos en momentos como que tener una falta de conciencia, no sos consciente, entonces haces algo inadvertidamente. Pero no lo digo para justificarnos, pero es un estado malo en que uno cae, ¿no? Y comete lo que no tiene que hacer. Entonces, esto puede ser en forma individual o colectivo, ¿no? Dice, si por inadvertencia toda la asamblea de Israel peca, y el asunto está oculto ante la congregación, o sea que pecó y no se está dando cuenta de lo que está haciendo, pero ha transgredido algunos de los mandamientos del Eterno respecto a cosas que no deben hacerse. Estoy leyendo Levítico 4. Verso 14. Cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, o sea, cuando se dan cuenta, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda. Entonces ahí es donde deben tomar a ese animal, ese animalito que fueron ellos mismos, y deben buscar el acercarse a Dios a través de esa ofrenda, de sacrificar ese animal que tuvieron adentro, ¿sí? Por actuar como un animal, ¿sí? Sigue dando diferentes casos. En el verso 22, cuando un príncipe, ahí ya está hablando en forma individual, cuando un príncipe peque por inadvertencia, obrando contra cualquiera de los mandamientos del Eterno su Dios sobre lo que no se debe hacer, resultando así culpable, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya. ¿Qué debe presentar? Debe presentar al animal que representa a él mismo, que él actuó como un animal, ¿no? Sin conocimiento. Entonces, como decía ese comentario,
Si traes un sacrificio del animal, merecerá ser clasificado como Adán, ¿sí? Porque estás reconociendo que... Por eso, en el momento, que esto lo hace el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, como dijo Yeshua, en el momento que se le dé a conocer el pecado, en el momento que vos tomás conciencia de que fallaste, que cometiste, y uno dice, bueno, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo tuve esta actitud? ¿Cómo contesté de esta manera? ¿Cómo pensé esto? ¿Cómo actué de esta manera? Y a veces nos damos cuenta después, ¿sí? Y eso le puede pasar en forma colectiva, puede pasar en forma individual. Acá está hablando de un príncipe, puede ser un líder del pueblo, ¿sí? Alguien que en teoría un príncipe tiene más conocimiento. Después el verso 27 dice, y si una persona del pueblo de la tierra peca inadvertidamente, o sea, si una persona, hablando de, digamos, alguien ya no tiene ni un puesto, o sea, no tiene ni una posición de autoridad, ni una persona, cualquiera del pueblo, o sea, peca inadvertidamente. Quiere decir que esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar en forma colectiva, le puede pasar al príncipe, le puede pasar al levita, al sacerdote, al pastor, al diácono, al diablócono, al apostólico, le puede pasar a cualquiera, ¿sí? El hecho de pecar inadvertidamente, haciendo lo que no se debe hacer contra alguno de los mandamientos del Eterno, resultando así culpable. Tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya. Entonces, en todos estos casos, quería resaltar aquí que dice, tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió. Entonces, todos tenemos un punto en donde Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos toca, nos habla y nos hace ver lo que, en lo que fallamos. Y es ahí donde inmediatamente nosotros debemos actuar rápidamente en pos de acercarnos a Dios y debemos, entonces se presentará como ofrenda suya y dice el animal, ¿no? Entonces debemos inmediatamente identificar ese acto animal de parte nuestra y debemos entregarlo en el altar. Levítico 5:4, si alguien jura a la ligera con sus labios, para mal o para bien, bueno, ya empieza a dar casos específicos, ¿no? A la ligera con sus labios, para mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, sucederá que si es culpable en alguna de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Sí, entonces se da cuenta acá, sigue hablando de pecados inadvertidos, pecados que cometemos, que no nos damos cuenta en el momento, pero que en algún momento se ve que en algún momento nosotros perdemos la conciencia, perdemos el conocimiento, perdemos y actuamos como animal. Esto es la inclinación al mal que está ahí, de la cual Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Entonces, nos muestra que hay una guerra constante entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu y debemos hacer morir pues lo terrenal en nosotros y andar en el espíritu. Para eso debemos morir, ¿sí? Pero a veces a veces puede pasar esto, como dice acá, proferimos una promesa y no nos damos cuenta, pero luego nos percatamos, ¿sí? Entonces dice aquí la palabra, Levítico 5, que tendrá que confesar aquello en que ha pecado. O sea que uno de los pasos es confesar, decir, Padre, he pecado, he cometido esto y esto y esto. 5:17 de Levítico. Si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos del Eterno respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, será responsable y pagará su falta. O sea que en la paga, dice Pablo, la paga del pecado es muerte, entonces el pecado va a traer muerte.
¿sí? Quizá con un retraso, porque Dios es lento para la ira, y entonces los juicios de Dios nos da un tiempo de una tolerancia que Él tiene para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Entonces va a haber un momento en que Él nos va como dice ahí, cuando se percate de lo que hizo, debe inmediatamente tomar una acción de ir con una ofrenda, ¿sí? Entonces, pero el hecho es que debemos entender que aunque no nos demos cuenta inmediatamente, aún así hay una culpa, ¿sí? Hay una culpa que quizás no se nos está imputando una consecuencia. Dios muchas veces deja un periodo de espera hasta que nosotros podamos proceder al arrepentimiento y a buscar reparar ese error, ¿sí? Esa falta. Pero si cuando llegamos a ser conscientes, ya porque Dios nos habló por medio de la palabra o el Espíritu Santo habló en nuestra vida y no tomamos una acción rectificadora, una acción de confesar, una acción de ofrendar el animal que no debemos dejar suelto ese animal, ¿sí? Debemos tomar una acción inmediata, entonces ahí donde ya los tiempos se cortan y, bueno, pueden venir, dice, y pagará su falta. Recuerden también que tenemos como tope también el Yom Kippur, en donde una vez al año o cada año, sí o sí, la palabra nos habla de que son puestas en la balanza, ¿sí? Todas esas cosas. Y debemos, en esos 40 días anteriores al Yom Kippur, son tiempos de introspección en donde debemos buscar con la guía del Eterno, identificar aquellas cosas inadvertidas que puedan haber quedado por ahí en nuestras vidas para poder rectificarla, para poder presentarnos delante de Dios y corregirla. Amén. Así que entonces, hermanos, debemos identificar qué representa el animal. Si el animal es lo que llevamos adentro, el que nos lleva a cometer actos que quebrantan los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero animal, y debemos ir entregándolo en sacrificio, como dice Pablo en Romanos 12. Amén. Lo hermoso de esto, hermano, es que dice Levítico 6:7, cuando nosotros confesemos, cuando nosotros busquemos ese acercamiento a través de la ofrenda, dice así Levítico 6:7, y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno. Está hablando de la persona que lleva la ofrenda, ¿sí? Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y esto es un bálsamo para cada uno de nosotros, saber de que Dios ha provisto. Para todos aquellos que entienden estos pasos y que buscan acercarse a Dios y que buscan ese acercamiento, Dios ha provisto el sumo, nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, que Yeshua, el Mesías, que está a la diestra del Padre. Dice así, Él hará expiación delante del Eterno y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Qué tremendo, hermano. Que el Eterno ha provisto para nuestra expiación a Yeshua, el Mesías. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Aleluya. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, y Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Bien, hermano, en esta ocasión quería hablarle de esta palabra, acerquémonos.
busquemos la cercanía de Dios, este proceso de santificación mediante el cual a través con la ayuda del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, vamos a ir identificando en nuestras vidas todas aquellas cosas que hacen que estemos a distancia de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos estar cada día más cerca de su presencia, debemos escuchar la voz de Dios cuando nos hace, después de que cometamos inadvertidamente cosas, el Espíritu Santo nos habla que nosotros podamos tomar acción e inmediatamente podamos llevar esa área de nuestra vida que está fallando, podemos llevarla al altar y morir esa parte animal para así poder cada día estar más cerca, que su presencia pueda mantenerse en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. Así que, hermano, te animo en esta mañana con esta palabra, que podamos anhelar la cercanía, que podamos anhelar su presencia en medio nuestro, podemos tener esta actitud de estar ofrendando, como decía David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bien, hermano, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Recordemos que Dios nos llama con amor, así como lo hizo con Adán y Eva cuando pecaron. Nuestra misma inclinación al mal va a buscar va a poner culpa y va a llevarnos a alejarnos de la presencia de Dios, que es lo que hizo Adán y Eva, hicieron eso inmediatamente, trataron de esconderse, pero Dios salió a llamarlo, ¿sí? Así desde el comienzo Dios nos está llamando con amor, y en esta Torá, en esta porción de hoy nos enseña, nos muestra el camino de retorno. Hermanos, no quiero dejar de mencionar al autor y al consumador de nuestra fe, que es Yeshua, el Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, como les decía, por medio de cual todos estos sacrificios, me refiero a los sacrificios por el pecado que habían sido instituidos en la Torá, eran figura del Mesías que expiaría, sería el sacrificio expiatorio por nosotros. Y ahora lo que basta es que realmente nosotros podamos creer en ello y tomar esa actitud de entregar al verdadero animal que somos cada uno de nosotros, morir cada día a esa parte animal que haya en cada uno de nosotros, y de esa manera ir acercándonos cada día más a Él y a su presencia. Amén. Bien, hermano, vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que se han conectado. Padre, en esta hora quieras tú, Señor, que esta palabra sea carne en nosotros, que nosotros podamos ponerla en práctica, que podamos realmente tener muy en cuenta esto, Señor, que al comenzar este libro, Señor, seamos inspirados, Señor, a cada uno de nosotros a acercarnos más y más, a buscar de tu presencia, Señor, ir acortando esa distancia, que cada vez que tu Espíritu Santo nos señale, Dios mío, algo que está mal en nuestras vidas, podamos realmente arrepentirnos de corazón y buscar tu cercanía, ofrendando, Señor, nuestra parte animal y buscando cada día estar más y más cerca tuyo. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos produzca a nosotros el querer y el hacer según tu buena voluntad, y que cada día podamos aprender a andar en el Espíritu, Dios mío, a morir a nuestra carne, a nuestra inclinación al mal, y agradarte en todos nuestros caminos. Padre, te lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por esta Torá. Amén y amén.